El por qué ocurre esto con los profetas judíos es porque toda la evolución de la humanidad tuvo que pasar por la transición que consistió en que lo conquistado de diferentes lugares debió reunirse y renacer de la sangre del antiguo pueblo hebreo. Es por este motivo que en su historia, como en la de ningún otro pueblo, se constata la unidad y el fluir de la sangre a través de las generaciones. Toda la misión universal del antiguo pueblo hebreo se basa en la continuidad de fluir de la sangre por las generaciones. Y es por esta razón que para expresar que alguien realmente forma parte del pueblo judío, siempre se le llama hijo de Abraham, Isaac y Jacob, aludiendo al ancestro que primero se manifestó en la sangre de sus patriarcas. Fue en esta sangre que fluía por las generaciones, en la que debió encarnarse lo que provenía de los iniciados de los demás pueblos, cual irradiaciones provenientes de distintos lados y convergentes en un centro, así también convergieron, como en un centro, los rayos de la iniciación a vida en los distintos pueblos, en la sangre del antiguo pueblo hebreo. El elemental astral de la evolución de la humanidad hubo de pasar a través de este centro. Es importante que tengamos presente este hecho oculto, puesto que sólo así se comprenderá por qué el Evangelio de Marcos, desde un principio, se basa en el elemento del Antiguo Testamento. Más adelante veremos lo que significa aquel concentrarse de los distintos elementos de la iniciación de otros pueblos. Si se toma en consideración el desarrollo dramático del Antiguo Testamento, se notará que a raíz de este elemento de la iniciación de los distintos pueblos se va formando dentro de dicho desarrollo la idea de la inmortalidad, cuya culminación aparece precisamente en el libro de los Macabeos. Pero en cierto sentido es preciso contemplar esta idea de la inmortalidad en toda su primordial importancia, teniendo presente la relación del hombre con el mundo espiritual. Al respecto, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Busquemos en los pasajes del Antiguo Testamento, en los que se trata de cómo el elemento divino penetra en la vida humana. Ejemplo de ello es el libro de Tobías, donde Tobías manda a su hijo a cumplir un encargo, y apareciendo como hombre, viene en su ayuda el arcángel Rafael. En este sentido, en los diferentes pasajes, acuden entidades de las jerarquías superiores. Se trata de penetrar en el mundo humano del elemento divino espiritual, un penetrar que se realiza de manera tal que al hombre se presenta claramente ese elemento divino espiritual como algo del mundo exterior. En el libro de Tobías, Rafael aparece en el mundo exterior como un hombre que sale al encuentro de otro hombre, al cual ha de guiar. Si estudiamos el Antiguo Testamento, veremos que frecuentemente las relaciones con el mundo espiritual se constituyen de esa misma manera. Hay muchos pasajes en que se trata de tales hechos. Así, en los distintos libros del Antiguo Testamento se percibe una dramática evolución que culmina en el martirio y la muerte de los 7 hijos macabeos. Ellos hablan del hecho de reunirse e incluso el despertar de sus almas en el elemento divino. En los hijos de los macabeos y asimismo en los hermanos de Judas, los que hasta el último momento defienden a su pueblo contra el rey Antíoco de Siria, se nos presenta el certero convencimiento de la inmortalidad de sus almas. El elemento espiritual habla a la interioridad del alma, y el desarrollo dramático se nos presenta aún más si lo contemplamos a partir de la aparición de Dios en el zarzal ardiente, aparición que se produce en la existencia externa, hasta que aquel brotar en los hijos de los macabeos de la íntima certeza de que, al morir en el martirio, serán resucitados en el reino de su Dios, por las fuerzas que en ellos viven. Este grandioso desarrollo evidencia la unidad interior del Antiguo Testamento. Sin embargo, con relación a la conciencia de que, en cierto sentido, Dios arranca al hombre de la tierra para elevarlo a formar parte de la divinidad, nada dice al principio el Antiguo Testamento de que esta alma humana realmente será despertada. No obstante, todo el desarrollo se realiza de tal manera que la conciencia se reafirma cada vez más
en que el alma humana, por las fuerzas que le son innatas, va penetrando en el elemento espiritual. La actitud pasiva frente al Dios de Yahvé, o Jehová, paulatinamente se convierte en la íntima conciencia activa de la naturaleza del alma. Este desarrollo progresa página por página a través del Antiguo Testamento, y paso a paso nace la idea de la inmortalidad. Es notable que en los profetas se evidencia el mismo progreso. De profeta en profeta, la historia y las promisiones se tornan más íntimas. Este es otro elemento dramático de maravillosa intensidad. Cuanto más nos remontamos al pasado, tanto más se habla de los hechos de la evolución exterior. En cambio, al progresar el tiempo, los profetas hablan cada vez más de la fuerza y de la esperanza interiores y del sentimiento de unidad. De tal manera, todo va acrecentando hasta que finalmente el Antiguo Testamento va conduciéndonos al Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Marcos se enlaza directamente con lo que acabamos de exponer, cuando ya al principio dice que quiere concebir el advenimiento de Cristo Jesús enteramente en el sentido de los antiguos profetas y que se comprenderá ese acontecimiento si se toman en consideración las palabras del profeta Malaquías o las del profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mi voz. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Con esto se señala el advenimiento de Cristo por medio de un tono fundamental que aparece a través de la historia del Antiguo Testamento. Después el Evangelio de Marcos dice, y las palabras lo indican claramente para quien quiera leer, igual a como hablaron los profetas, vuelve a hablar otro, el Bautista. Así se presenta firme y grandiosamente la figura del Bautista. Si la concebimos de esta manera, los antiguos profetas hablaron de un mensajero de Dios, quien en la soledad indicará el camino que el Cristo Jesús deberá tomar a través de la evolución del mundo. El Evangelio sigue. Apareció Juan el Bautista en el desierto predicando el bautismo para el reconocimiento de lo propenso del hombre al pecado. Es así como hay que traducir adecuadamente esas palabras. Resumiendo, se nos dice: dirigid la mirada hacia los antiguos profetas, quienes desarrollarán en sí mismos una nueva relación con Dios y una nueva idea de la inmortalidad. Después mirad cómo aparece la figura de Juan el Bautista, y hablaba de cómo llegar a reconocer la tendencia pecaminosa del hombre. De esta manera se señala a la figura grandiosa del Bautista. A continuación, la maravillosa figura de Cristo Jesús mismo, que en el Evangelio de Marcos se nos presenta de forma tan sencilla y tan grandiosa y dramática a la vez, como en ningún otro documento en el mundo. Hay que contemplarlo con toda la atención del alma. El Evangelio comienza diciendo: mirad, la figura del Bautista, y comprenderéis su relación con los antiguos profetas judíos, cuya voz ha tomado vida en él. Todo el pueblo judío fue a recibir de él el bautismo. Esto significa que muchos reconocían que por la boca de Juan hablaban los antiguos profetas. Después entra en el escenario la figura de Cristo Jesús mismo. Dejemos, por ahora, de lado el bautismo en el Jordán y todo lo demás hasta que después de la escena de la tentación, y tratemos de contemplar el dramático acrecentar que precisamente se nos presenta en el Evangelio de Marcos. Después de haber presentado la figura del Bautista y habiendo expuesto la relación en que se hallan los hombres con él y su misión, se introduce la figura del Cristo Jesús mismo. Pero hemos de ver cómo el Cristo aparece, pero a él le reconocen no solamente los hombres, sino también otros seres. Esto es lo que importa. Al lado del Cristo hay hombres que piden ser curados, librados de los demonios, pues en ellos hay demonios. Ahí están los hombres en los que solo habitaban almas humanas, en los que no solo habitaban las almas humanas, sino que son poseídos de seres suprasensibles que actúan a través de ellos. Y en un pasaje significativo se nos dice: estos espíritus reconocen al Cristo Jesús. Los hombres reconocen al Bautista, y quieren ser bautizados. Los espíritus suprasensibles reconocen al Cristo,
de modo que tienen que ordenarles que enmudezcan y que no hablen de él. Los seres del mundo suprasensible reconocen al Cristo. Ha aparecido un ser que es reconocido no solo por los hombres, sino que por su modo de actuar es reconocido y considerado peligroso por seres suprasensibles. Esto es el grandioso acontecimiento que se nos presenta al comienzo del Evangelio de Marcos. Por un lado, Juan el Bautista, reconocido y venerado por los hombres. Por el otro lado, aquel que es reconocido y temido por seres suprasensibles, los que, no obstante, tienen que ver con la tierra, de modo que ellos se dan cuenta que ahora deben irse. Este otro ser es el Cristo. En ningún otro documento existe un enaltecimiento tan sencillo y tan dramático a la vez. Quien lo tenga presente sentirá la realidad de las cosas, las que, de otro modo, les quedarían veladas. Al respecto, llamo la atención sobre un pasaje particular que, en vista de lo sencillo y grandioso de este Evangelio, salta singularmente a la vista. En el tercer capítulo de Marcos, donde se halla de los 12 y se mencionan sus nombres, él se refiere especialmente a 2 de ellos y los llama hijos del trueno. Esto es algo que no se debe de pasar por alto, sino que se debe de tener muy en cuenta, si se quiere comprender el Evangelio. Los llama hijos del trueno porque, para que sean sus servidores, les quiere impregnar de un elemento que no es de la tierra, sino que previene de fuera. Algo naturalmente, puesto que se trata del Evangelio que se origina en los reinos de los arcángeles y ángeles. Y eso es algo totalmente nuevo, lo que hace necesario hablar no solo de los hombres, sino del yo, que es un elemento celeste sobrenatural. Los llama hijos del trueno para evidenciar que también los suyos se hallan en relación con el elemento sobrenatural. El mundo que inmediatamente linda con el nuestro es el mundo elemental, sin el cual no sería comprensible lo que influye sobre nuestro mundo. Por ello, el Cristo da a sus discípulos nombres que hacen ver que inmediatamente contiguo a nuestro mundo existe un mundo suprasensible. Les da nombres calificativos del mundo elemental. Lo mismo ocurre cuando a Pedro se le llama el hombre de la roca, lo que también aluda a algo suprasensible. De esta manera se anuncia a través de todo el Evangelio el penetrar del Angelio, los impulsos desde el mundo espiritual. Para comprenderlo, basta leer correctamente, comprendiendo que el Evangelio es, a la vez, un libro en el que podemos encontrar la más profunda sabiduría. El progreso que se ha producido consiste en que las almas se individualizan y que su relación con el mundo suprasensible ya no se establece tan solo por medio del alma grupal, sino por el elemento del alma individual. Y él, quien entra en el mundo de la humanidad, siendo reconocido dentro de la naturaleza terrena, pero también reconocido por los seres suprasensibles, necesita el mejor elemento humano para enraizar las almas que han de servirle, un elemento suprasensible. Él tiene que recurrir a los hombres que, en sentido de las condiciones anteriores, ya habían alcanzado el máximo progreso de sus almas. Es sumamente interesante observar el desarrollo anímico de los 12 que el Cristo reúne en torno suyo, quienes en su sencillez habían cumplido de la manera más grandiosa lo que en la conferencia anterior se ha caracterizado con respecto a encarnaciones más distanciadas unas de las otras. El hombre tardará en adaptarse a la individualización. Al principio, le cuesta orientarse cuando el elemento anímico, característico de todo un pueblo, pasa a apoyarse en las fuerzas del alma propia. Los 12 estaban hondamente arraigados en el elemento de su pueblo, el que, justamente en esa época, grandiosamente había vuelto a sentir su nacionalidad, y ellos se hallaban, por así decirlo, con el alma desnuda y sencilla cuando el Cristo los encontró. En este caso se trataba de intervalos irregulares entre las encarnaciones pasadas y las nuevas, y la mirada del Cristo se dirigía justamente sobre los 12, las almas reencarnadas de los 7 hijos macabeos y los 5 hijos de Matatías, hermano de Judas, los que en su conjunto formaban el apostolado. Hallábanse allí reencarnados dentro del elemento de los pescadores y gente sencilla,
Sin embargo, en la época en la que el elemento evolutivo judío había ascendido a un punto culminante y eran conscientes de que ese elemento representaba el máximo potencial, pero solo en potencialidad, lo que se individualizó al reunirse en torno a Cristo. Alguien, sin ser creyente, podría contemplar lo artístico del relato de que al final del Antiguo Testamento aparecen 7 y 5, y que al principio del Nuevo Testamento hay otra vez 12, y considerando solamente esta composición artística, quedaría impresionado por la sencilla grandeza de la Biblia, sin tener que contar el hecho de que los 12 son lo mismo que los 5 hijos de Matatías más los 7 hijos de la madre Macabea. Habrá que aprender a tomar la Biblia en toda su grandeza, incluso como obra de arte. Voy a llamar la atención sobre otra cosa más. Uno de los 5 hijos de Matatías ya en el Antiguo Testamento se llama Judas. Él es el más sobresaliente en la lucha por su pueblo, al que se entrega con toda su alma. También consigue hacer un pacto con los romanos contra el rey Antíoco de Siria. Este Judas es el mismo que más tarde tiene que padecer la tribulación de hacer la traición, porque él, hallándose lo más íntimo ligado con el elemento específico del Antiguo Testamento, tarda en encontrar la transición al elemento cristiano y debe pasar primero por la severa prueba de la traición. Considerando lo puramente artístico de la composición, se nos presenta maravillosamente la grandiosa figura de aquel que Judas hacia el final del Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento la figura del otro Judas. En este hecho sintomático es notable que el Judas del Antiguo Testamento hace un pacto con los romanos. En cierto sentido prepara lo que más tarde sucederá como el camino que el cristianismo toma a través de lo romano, para establecerse en el mundo como ulterior desarrollo. Si agregamos otros hechos que no pueden exponerse ante un auditorio tan grande, veríamos que a través de Judas reencarnado, posteriormente se produce la síntesis de los elementos romano y cristiano, y que justamente él es el primero quien, en cierto sentido, tiene gran éxito en la divulgación del cristianismo latinizado. De modo que el pacto con los romanos, celebrado por el Judas del Antiguo Testamento, es el augurio profético de lo que más tarde realiza, quien reaparece al reencarnarse el Judas que debió pasar por la dura prueba de la traición. Lo que surge como resultado de su posterior actuar, el cristianismo dentro de Roma, que es a la vez Roma dentro del cristianismo, esto es algo que aparece como una renovación, convertida en un hecho espiritual, del pacto con los romanos de Judas del Antiguo Testamento. Contemplando semejantes hechos, se va llegando a la conclusión que, espiritualmente comprendida y sin tomar en consideración todo lo demás, la evolución de la humanidad como tal es la obra de arte más grande de todos los tiempos. Solo hace falta mirarlo bien. Y esto es lo que debe exigirse al alma humana. Cuando alguien ve una obra dramática con su bien comprensible desarrollo y desenlace, pues, si no es capaz de comprender su composición, describir simplemente la sucesión de los procesos. Así también procede la historiografía exterior. Esto es, naturalmente, no da ninguna obra de arte, sino meramente la sucesión de hechos. Sin embargo, ahora comienza una nueva época en que debemos comprender el aspecto interior y la progresiva configuración de los hechos, la peripecia y el enlace en el transcurso de la evolución de la humanidad. Así veremos cómo aparecen las individualidades que dan los impulsos, conducen a enlaces y desenlaces, y de esta manera se aprende a comprender el obrar del hombre dentro de la evolución histórica. Esto también requiere considerarlo todo como un organismo, y hasta más que un organismo, poner cada cosa en su lugar y diferenciarlo todo de la misma manera como lo hacemos en otras esferas. A ningún astrónomo se le ocurrirá equiparar al Sol con los demás planetas, ya que es lo más natural considerar al Sol frente a los planetas. Así también, para el que comprende la evolución de la humanidad, es lo más natural hablar de un Sol en medio de los grandes conductores de la humanidad.
Y así como sería absurdo hablar del Sol de nuestro sistema planetario de la misma manera como de Júpiter, Marte, etc., así también sería absurdo hablar de Cristo como se habla de los bodhisattvas y los demás conductores de la humanidad. Por la misma razón es absurdo hablar de una reencarnación del Cristo, algo totalmente imposible si realmente se consideran los hechos. Pero es necesario comprender las cosas en su verdad, no en forma dogmática ni tampoco sectaria. Y si hablamos de cristología en el verdadero sentido cosmológico, tampoco hay motivo para dar preferencia al cristianismo sobre cualquier otra religión. Esto sería lo mismo que si en las escrituras de alguna religión figurase el Sol como un planeta igual a los demás, y alguien dijese: hay que distinguir el Sol del total de los planetas, contra lo cual los demás protestarían, diciendo que con eso se daría preferencia al Sol. En realidad, esto sería simplemente un reconocimiento de la verdad. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Únicamente se trata de reconocer la verdad, una verdad que cualquier religión puede adjudicarse, con tal de que realmente lo desee. Y si otras religiones seriamente admiten la idea de reconocer indistintamente todas las confesiones, sinceramente, entonces tampoco pondrán reparo en que el Occidente tenga un Dios que nada tiene que ver con la nacionalidad de cada pueblo, sino un Dios que es una entidad cósmica. En la India se habla de los dioses de la nación, y por eso es lo más natural que el hindú se exprese de otra manera que aquellos que no reconocen a un dios nacional germánico, sino a una entidad que se había encarnado, no en su territorio, sino lejos de ellos, dentro de otro pueblo. Se podría hablar de una distinción del principio cristiano occidental frente al principio indio oriental. Si alguien quisiera poner a Wotan por encima de Krishna. En cuanto al Cristo, es muy distinto. Desde un principio, Él no pertenece a determinado pueblo, sino que el Cristo realiza lo más hermoso de los postulados de la ciencia espiritual, esto es, reconocer algo sin distinción entre color, raza, pueblo, etc. Hemos de considerar estas cosas objetivamente, y si comprendemos los evangelios por lo que son sus fundamentos, comprenderemos verdaderamente de qué se trata. Por lo expuesto en esta conferencia sobre el Evangelio de Marcos, en su sublime sencillez y el acrecentar dramático desde la personalidad de Juan el Bautista a la del Cristo Jesús, se concibe su verdadero contenido.